Mientras cantábamos el himno, todos tenemos la esperanza que en el cielo ya no va a haber más dolor, incomodidad, muerte, enfermedad. Y eso es una gran esperanza la que tenemos todos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, dijo que quería que nosotros ya, mientras estuviésemos aquí en la tierra, tuviésemos paz, pudiésemos tener confianza, pudiésemos tener salud física, mental, emocional. Y es por eso que llevamos tanto tiempo con Miguel Ángel encargados de esto, de trabajar en eso, porque sabemos que es posible. No es fácil, no hay matrimonios perfectos, no hay familias perfectas, todos estamos dañados por la influencia del pecado. Pero lo lindo es que siempre hay esposos, maridos, mujeres, matrimonios, familias mejores que otras. ¿Por qué? Porque es posible. Y de eso tenemos que nosotros aprender. Muy bien, vamos a hablar esta mañana de ética, Rafa. Ética del autocuidado y el plan de Dios. Antes, un poco explicarles en qué consiste el concepto ética del autocuidado, que es un concepto que se viene manejando en psicología recién hace unos 10 años. Se manejaba el concepto de autocuidado para temas de salud física, exclusivamente. Hasta hace unos 10 años, en la literatura especializada en abuso sexual infantil, se hablaba de que normalmente los padres le dan mensajes a los niños diciéndole cuídate de los extraños, no le hables a los extraños, no aceptes regalos de extraños, no le des tus datos a un extraño y cosas por el estilo. Hasta que una especialista en abuso sexual infantil, la doctora Gillian, de pronto tuvo un flash y dijo, pero eso es absurdo. Le estamos dando un mensaje a los niños equivocados. Porque el 97% de los abusos sexuales infantiles no son de extraños. Son de gente cercana. Familiares directos, vecinos, amigos, compañeros de colegio, profesores, miembros de iglesia, etc. Por lo tanto, se cambió el concepto y se empezó a enseñar que a los niños no hay que decirle cuídate de los extraños, sino simplemente cuídate. Porque tus padres no pueden estar las 24 horas del día cuidándote, por lo tanto tienes que cuidarte y enseñarle al niño a cuidarse y a poner límites. Al pasar el tiempo y al ir hablando de un concepto que se introdujo en psicología desde aquí de España, de una pareja de psicólogos catalanes que se empezó a hablar de la importancia de la ecología emocional, se introdujo el mismo concepto pero para adultos. Tu salud mental, tu salud emocional es responsabilidad tuya. Si tú no te cuidas, nadie te cuida. Por lo tanto, se trasladó un concepto que comenzó con los niños, también ahora a adultos, pensando en la salud mental. Por lo tanto, cuando hablamos de ética del autocuidado, vamos a transmitir cómo podemos relacionar esto con algunos conceptos bíblicos y algunos conceptos que nos puedan ayudar. Miguel Ángel, mientras se busca, muchas veces nosotros hacemos responsable a los demás de nuestra felicidad o de nuestra paz. Esperamos que los otros cambien para que nosotros podamos tener esa paz necesaria, los que están a nuestro alrededor. Y eso no es justo. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la felicidad que merecemos y de la paz que necesitamos. Por ejemplo, algunas personas dicen, yo quiero casarme para que alguien me cuide. Eso es infantil. O para ser feliz. O para que me hagan feliz. Estoy buscando a alguien que me haga feliz. Eso es infantil. Eso es mentalidad fantástica y eso es de gente que no ha entendido el deber ético que tiene en primer lugar consigo mismo. Si resumimos nuestro tema de esta mañana en una sola frase, esta es la frase. Cuidarse y amarse a sí mismo es un deber ético. Es un deber ético en primer lugar ¿con quién? Contigo mismo, no con los demás. La Reina Valera traduce Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El concepto corazón, que ha sido mal traducido al español,
se refiere no al corazón, al músculo que bombea sangre. Hay otras versiones que lo traducen de una mejor manera. Hay esta versión, por ejemplo, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Corazón es sinónimo de mente. Proverbios 4:23. La versión Palabra de Dios para Todos dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. También es una muy buena traducción. Cuida tus pensamientos, cuida tu mente. Y ahora, si ustedes ven el énfasis del texto, la responsabilidad de cuidar la mente, de cuidar los pensamientos, ¿de quién es? Nuestra, no es de otro. Ahora, ¿cómo los cuidamos? Bueno, eso viene ahora. Vale. Vigila atentamente tu interior, dice la versión La Palabra, es una versión española, pues de él brotan fuentes de vida. La palabra inteligencia, que viene del latín intelligere, mundo interior, está ligado a este concepto. Es decir, cuida tu mundo interior, cuídate a ti mismo. Hay un autor adventista que de allá de la década del 70, español, Salvador Iserte, que hablaba mucho de la necesidad de la higiene mental. Yo creo que hemos perdido ese concepto de la higiene mental. Hay mucha gente que higieniza su cuerpo, pero su mente no la limpia y está lleno de pensamientos destructivos. Por lo tanto, vamos a sintetizar este versículo diciendo que cuidar tu mente es tu responsabilidad, es un imperativo ético. Cuando hablamos de imperativo ético, siguiendo a Kant, es una responsabilidad no posible, sino necesaria, tuya. Y hay que cuidar tu mente, porque cuidar tu mente es cuidar la vida. Y si tú no cuidas tu mente, descarrilas tu vida y terminas en una situación paupérrima. Hay gente que echa a perder su vida necesariamente por la forma como maneja su mente. Yo admiro a un psicólogo catalán, Rafael Santandreu, que habla mucho desde la psicología cognitiva de la necesidad de controlar nuestra mente, de nuestros pensamientos. Hoy día la psicología lo habla, lo entiende, pero ese planteamiento ya estaba en la Biblia, donde la Biblia te dice claramente, cuida tu mente. Ahora la pregunta, como Mary ya se adelantaba, es ¿cómo cuidas tu mente? Y ahí entramos en algunos elementos. Primero, tienes que alimentar tu mente de manera sana. Hay gente que se ocupa de comer bien. ¿Está bien comer bien? Por supuesto. Nadie come basura, a menos que no tengas alternativa, comes en la basura o desde la basura, pero lo normal es que nosotros cuidemos lo que comemos. No nos vamos a meter cualquier cosa a la boca. Pero no tenemos el mismo filtro para la mente. No tenemos el mismo filtro para lo que leemos, para lo que vemos, para lo que escuchamos, para las conversaciones que tenemos, que el apóstol Pablo habla de las conversaciones perversas que pervierten la vida. No tenemos el mismo filtro. A mí me sorprende, por ejemplo, hoy día escuchar a gente inteligente diciendo que no le gusta leer. Cuando yo escucho a alguien que dice no me gusta leer, yo huyo de esa persona, porque todos los que no leen son peligrosos. Son gente cerrada, son gente con criterios muy estrechos, son gente sin capacidad de diálogo, son gente que se ha quedado estancada en pensamientos rígidos. Tienes que leer. Además, si quieres enfermarte de Alzheimer o quieres enfermarte de demencia senil y empezar con síntomas después de los 40 años, no leas. Simple, no leas. Porque es una forma fácil de deteriorar tu cerebro no utilizándolo. Leer. Hoy día estamos ante una situación horrible en nuestro mundo occidental que gracias o por desgracia de las redes sociales, la gente cada vez lee menos. El otro día Samuel de la revista Adventista me decía, Miguel, achica este artículo que tiene que entrar en 800 palabras. Y yo digo, Samuel, a lo que hemos llegado, sí, me dice, lamentablemente.
800 palabras. Cuando yo empecé a escribir, la Casa Editora Sudamericana me pedía artículos de no menos de 3.500 palabras. Y ya vamos en 800. Hay una revista, El Centinela, cuando me pide artículos, me pide no más de 600 palabras. Cada vez menos. Vamos a llegar a un momento donde los artículos tendrán una frase. Ahora, eso habla pésimo de los lectores, no de las revistas. Las revistas tienen que adecuarse finalmente al público al cual le están vendiendo. Pero habla mal de nosotros. Yo soy un lector empedernido. El otro día, bueno, me di 38 años, ya me soporta, yo compro muchos libros. Y el otro día recibí un libro de más o menos 1000 y tantas páginas y mi nieto, que tiene 5 años, me dice, Abu, todo eso. Y lo pone. Para él debe parecerle muchísimo. Para mí es una delicia leer. Cuando viajo, especialmente viajes intercontinentales, yo solo leo. Hay gente que duerme. A mí me encantan esos viajes porque tengo el tiempo de sobra para leer. Y hay mucha gente que me pregunta por qué lee tanto. Lo último que me preguntó, yo le dije, ¿por qué no lees nada? Y a algunos les digo, si quieres te presto libros, porque siempre ando con más de uno. Y la gente arruga la nariz. Y esto no es chiste. Una forma de cuidar tu mente es que entre en tu cabeza. Y la lectura es fundamental. Las buenas conversaciones también son fundamentales. ¿De qué habla la gente que no tiene de qué hablar? Habla de otros. Habla de otros. O habla del tiempo. Si no existiera el tiempo, no sé de qué hablarían algunos. ¿Está frío? ¿No está frío? ¿Hace calor? ¿No hace calor? ¿Salió el sol? ¿No salió el sol? Y se acabó. Qué paupérrimas conversaciones. Conversar de ideas, analizar ideas, discutir ideas, confrontar ideas, eso hace la gente inteligente. Pero para hacer eso hay que tener alimento en la cabeza. Y eso tiene que ser alimento de calidad. Yo recuerdo que alguna vez leí que Ralph Waldo Emerson, el filósofo norteamericano, tenía una gran biblioteca. Pero la biblioteca de Ralph Waldo Emerson eran 600 libros. Para hoy eso no es una gran biblioteca. Es un proyecto de biblioteca. Pero en ese tiempo era una gran biblioteca. Hay algunos en sus casas que no hay más de 15 libros. Algo pasa. Tenemos que alimentar nuestra mente de manera sana. El cine contemporáneo, aparte de ser una gran basura comercial, no colabora mucho. Yo cuando hablo a la gente, a mí me gusta el cine, y hablo que a mí me gusta el cine europeo, no el cine norteamericano, el cine de reflexión, y la gente arruga la nariz y dice, qué aburrido. Claro, si estás acostumbrado a puros efectos especiales y no a contenido, claro que te va a parecer aburrido. Pero si ves cosas con contenido que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que te hacen plantearte situaciones que de otra forma no te plantearías, pero hoy día es horrible. Es horrible cuando se hacen los estudios de marketing para las películas, no están pensando en contenido, están pensando en impacto. ¿Por qué? Porque la gente, en el mundo que estamos viviendo, está careciendo cada vez más de contenido. Y entonces sus mentes están enfermas. Cada vez tenemos más intolerancia en nuestro mundo. Y la intolerancia va asociada ¿a qué? A mentes rígidas. Y las mentes rígidas son mentes de gente que no alimenta su mente. Y entramos en un círculo vicioso. A mí me suelen decir continuamente, es que así me enseñaron. Porque si te quedaste con lo que te enseñaron, no creciste nada. Porque una persona inteligente cuestiona todo, incluyendo lo que te enseñaron, para poder elaborar tus propios pensamientos, tus propias ideas. No podemos vivir en función de ideas prestadas, ideas de otras personas. Tenemos que hacer las ideas nuestras. Soy adventista porque mis padres fueron adventistas. Eso es pésimo.
Tienes que serlo porque tienes la convicción. Pero para llegar a la convicción tendrás que haber confrontado, examinado, analizado, estudiado lo que tus padres creyeron. Porque de otra manera no habrás crecido y tendrás una fe prestada. Y así podríamos seguir y abundar. Si no alimentas tu mente de manera sana, entonces no tendrás una mente sana. Así de simple. Estamos muy preocupados de la comida. Es bueno, pero si no estás ocupado en alimentar tu mente de una forma adecuada, entonces tienes un problema. Y un problema muy serio. Muy serio. Las personas que no leen, por ejemplo, están condenadas a no distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Están condenadas a no tener argumentos para poder discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. A no tener su propia opinión. A no tener su propia opinión, correcto, y a ser personas que simplemente vayan como veletas, como dice el apóstol Pablo, llevados por cualquier viento de doctrina. Leer, analizar, reflexionar. Yo recuerdo cuando ingresé a la iglesia a los 16 años, el día domingo, por lo menos ingresé en un momento muy lindo de la iglesia, el día domingo se hacían unas reuniones, no sé si aquí en España se hacían, reuniones que le llamaban conferencias bíblicas, y que era de análisis bíblico. Y era momento de discusión, de preguntas, donde venía alguien y te enseñaba por un tiempo un tema, y no simplemente por arriba, simplemente era un análisis. Me encantaba más que el sábado. Porque era el momento para ir a examinar con profundidad alguna cosa. Hoy día no. Hoy día se ha eliminado y se ha perdido. Segundo planteamiento. ¿Quieres cuidar tu mente? Tienes que alejarte de personas tóxicas que contaminan tu mente y tus emociones. El otro día alguien me preguntaba en Colombia, ¿y cómo me alejo de mis familiares si son tóxicos? Así mismo. Hasta luego. Porque aún de familiares tóxicos tenemos que alejarnos. ¿Cómo distingue, Hugo preguntaba anoche, cómo distingue a una persona tóxica? Como dice la Biblia, por sus frutos. Las personas tóxicas expelen toxicidad. Los tóxicos hablan de otros. Cada vez que yo escucho a alguien hablando de otros, me da miedo. Porque si habla de otro en tu presencia, va a hablar mal de ti cuando tú no estés presente. Miguel Ángel, hay circunstancias donde madres o hijos o esposos están conviviendo en forma muy cercana con algún familiar tóxico. Los especialistas recomiendan que te separes un tiempo hasta que te fortalezcas, entiendas la problemática que tiene la otra persona, y cuando te des cuenta que no te hace daño, te vuelves a acercar, porque no se trata que nosotros nos vamos a transformar en islas y decir, este es tóxico, 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 los dejo solos, pero son gente que amamos muchas veces, son gente que nos importan. Entonces, el alejarse un poco nos da tiempo para estudiar a la persona, estudiarnos a nosotros mismos, estudiar la problemática que tiene ella o él, y luego, cuando no nos hace daño, acercarnos. Hay un par de autores que, en concordancia con lo que dice Mary, nosotros solemos recomendar mucho. Son dos psicólogos cristianos que escribieron un libro que se llama Límites, Henry Cloud y John Townsend. Y uno de los asuntos que a veces no sabemos poner, especialmente los cristianos, es límites. Porque como estamos escuchando ese mensaje que si no es bien enfocado, nos desenfoca, de que tenemos que ser benignos, tenemos que ser buenos con las personas, tenemos que ser ayudadores, de pronto no ponemos límites. Y tenemos que aprender a poner límites, incluyendo a las personas tóxicas. Aprender a decirles, no, hasta acá yo permito tu influencia en mi vida, hasta acá no permito que tú influya. Esto es delicado porque a veces tenemos, como bien decía Mary, familiares tóxicos muy cercanos. ¿A quiénes amamos? Padres. Vean la cantidad de padres tóxicos que nosotros sabemos y conocemos. Madres narcisistas, padres narcisistas, madres y padres violentos. Yo estoy
muy impactado con el tema porque vengo escribiendo hace ya un tiempo un libro que se titula Y si no merecen honra, pensando en el mandato bíblico, honra a tu padre y a tu madre, y por una experiencia con una chica después de un sermón que me planteó así de frente, yo hablé del Dios el Padre, esa imagen de Dios Padre a mí me emociona. Y ella me dice al final, a mí no me emociona, dice, a mí me aterroriza, porque detesto con toda mi alma a mi padre. Claro, cuando yo escuché lo que el padre hizo, también lo detesté, sin conocerlo. Entonces, ¿cómo honras a tu padre y a tu madre si no merecen honra? Porque no es un cheque en blanco. Tiene que haber un límite para honrar. Por lo tanto, tenemos que aprender a establecer límites. Mary está muy metida en el tema de las madres narcisistas porque le ha tocado atender a gente con madres narcisistas. Y es un gran tema. ¿Cómo le pones límites a tu madre narcisista? ¿Cómo haces? Y volvemos al comienzo. Estudiando, leyendo, podemos entender hasta dónde podemos llegar, qué es lo correcto hacer y no quedarnos en una burbuja donde repetir quizás patrones que han ido de generación en degeneración, decimos nosotros. Y entonces, ¿cómo? Si naturalmente hay cosas que no las sabemos. Entonces volvemos, no importa la edad que tengamos, tenemos que volver a estudiar, a entendernos, a conocernos, para poder tener comportamientos sanos. Eso de no importa la edad es importante, porque hay gente que dice, yo ya soy viejo, o yo ya tengo experiencia. Perdóname, no es así. Puedes haber estado repitiendo toda tu vida los mismos errores. La edad no necesariamente enseña. En esto de la vida no se repite curso. Hay gente que va en el mismo curso toda la vida, porque no madura, no crece, no confronta sus propios pensamientos, no aprende de sus propios errores, no asume sus propios errores. Por lo tanto, eso de que la edad enseña es falso. Miren la Biblia, algunos personajes bíblicos cometieron sus errores más grandes cuando eran viejos, no cuando eran jóvenes. Así que eso de la edad es un mito. Hay gente más sabia que alguna gente de edad. Gente joven, perdón, más sabia que alguna gente de edad. No es de edad el asunto, sino tiene que ver con las decisiones que tomamos. Un tercer punto, cultivar hábitos emocionales sanos y adecuados. Y hablamos de hábitos emocionales sanos y adecuados. Por ejemplo, ¿es lícito enojarse? ¿Sí o no? Claro. Cuando viene alguien y me dice, yo nunca me enojo, yo siempre les digo, te puedo recomendar un psiquiatra. Porque si no te enojas, tienes un grave problema. Los seres humanos normales nos enojamos. Hay situaciones que nos molestan. Pero ¿cómo controlamos esa emoción del enojo, que es una de las 8 emociones básicas? ¿Cómo la controlamos de manera sana? Yo puedo enojarme con mi flaca. Y me Cosa enojo. que lo hace a menudo, ¿ah? No, a menudo no. Sí, pues en 38 años es difícil no enojarse. Pero una cosa es enojarse y otra cosa muy distinta es agredir. Una cosa es enojarse y otra cosa muy distinta es no hablar, porque hay gente que maltrata con el silencio. Una cosa es enojarse y otra cosa muy distinta es insultar. Son cosas diferentes. Alguna gente dice, es que lo hice porque estaba enojado. No, un momentito. No le eches la culpa al enojo. Lo hiciste porque querías. Y el enojo no tiene absolutamente nada que ver. En inteligencia emocional, Goleman ya lo planteó en 1989, a algunos todavía no les amanece, que la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia cognitiva. Porque si tú no aprendes a controlar tus propias emociones, estás a merced, en primer lugar, de ti mismo. Y eso es horrible. Por la duda, aclara cuál es la inteligencia emocional y cuál es la inteligencia. Hasta 1989, en realidad 1987, cuando Goleman empezó a escribir, aunque Goleman no descubrió nada.
Daniel Goleman no inventó el concepto de inteligencia emocional. Lo único que hizo, como especialista en divulgación científica, es juntar un montón de estudios que habían y darle un nombre. Y ese fue el mérito de Goleman, reunir lo que había. Y creó el concepto de inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia cognitiva, hablamos de capacidades intelectuales, que no son matemáticas y verbales, porque eso tampoco se estila ahora, porque todavía hay gente que está pegado con el CI, el coeficiente intelectual, un concepto nacido en Rusia y transmitido a Occidente de una forma absurda, y medimos a la gente por dos capacidades, o capacidades matemáticas o capacidades verbales, que es lo que mide el CI. Hoy día se habla de inteligencias múltiples, en realidad se habla desde 1987, cuando Gardner con su grupo de estudio de la Universidad de Harvard descubrieron el concepto de que los seres humanos tienen al menos 8 áreas de inteligencias distintas. Gardner descubrió 7 y luego se agregó una octava que era la inteligencia espiritual, que no se refiere a religión. Entonces, ese tipo de inteligencia tiene que ver con habilidades innatas y habilidades desarrolladas. Pero hay otra inteligencia que tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para gestionar nuestra emoción. Y esa es la inteligencia emocional. Hay gente que tiene mucha habilidad intelectual, que fue lo que a Goleman lo movió a estudiar y a descubrir, pero que les va pésimo en otras áreas de su vida. Por ejemplo, hay gente que tiene, yo atiendo a una persona que tiene un doctorado, tiene un postdoctorado, tiene 3 maestrías y no le va bien con ninguna pareja. En todas le va pésimo. Y no tiene que ver con su inteligencia cognitiva, tiene que ver con su inteligencia emocional. Y hay gente que tiene una capacidad extraordinaria para llevarse bien con las demás personas, de gestionar. A mí me encanta una anécdota que escuché hace 2 semanas de un par de mellizos, que la madre nos contaba que una persona X había dicho algo y el niño no le hizo caso. Y la madre le preguntó: ¿y por qué no le hiciste caso? Paso de él. Dice: yo no me voy a echar a perder mi vida por una persona que está así, yo sigo. Y es un niño de 8 años. O sea, tiene una capacidad de inteligencia emocional ese niño extraordinaria. Paso de él. ¿Qué hacen las personas que no tienen buena inteligencia emocional? No pasan, se quedan. Se quedan a pelear, se quedan a rumiar amarguras, se quedan a discutir, se quedan pegados en situaciones que no dependen de ti. Tener hábitos emocionales sanos significa gestionar tu emoción. Los seres humanos tenemos emociones normales. El enojo es una de ellas, la tristeza es otra. Los seres humanos tenemos pésimo con gestión de la tristeza. Y los cristianos peor. Porque los cristianos nos han enseñado que como tenemos esperanza, no tenemos derecho a estar tristes. Eso es absurdo. Y todas las pérdidas tienen un proceso. Cuando Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra suiza, empezó a estudiar el duelo, por allá por la década del 60, descubrió que todos los duelos tienen un mismo patrón. Todas las pérdidas tienen un mismo patrón. Y todas las personas tienen que vivir ese patrón, y si no lo viven, se enferman. No, es que yo no lloré cuando murió mi padre. Llorar es normal, llorar es sano. Llorar, pero hasta que te salga todo, llorar. Y luego vacíate. Cuando viene alguien y está llorando, me dice: perdón porque estoy llorando. No me pidas perdón. Si no llorara sería anormal. Así que llora. Yo tengo, en casa gastamos mucho cajas de esas de papel, de pañuelos desechables, y se lo ponemos enseguida cuando llega alguien, para decirle: estás autorizado a llorar. Porque llorar es absolutamente normal y sano, especialmente los machos que lloran en el baño. Aprende a llorar. Porque si no lloras te enfermas. Por eso que hay muchos machos que tienen problemas físicos por retención de emoción. Están ahí atragantados con la emoción y finalmente terminan enfermos, viejos anticipados, porque finalmente no han aprendido a expresar.
Hace algunos años atrás, cuando yo era pastor de la Universidad Adventista del Plata, me pidieron que fuera a visitar a una familia que se le había muerto una hija. Yo cometí el error de no preguntar más. Me dijeron, vaya a visitarla, y yo partí. Me perdí. Me perdí y llegué a la hora de la comida. No porque me quería hacer el invitado para que me invitaran a comer, simplemente como me perdí y di tantas vueltas, llegué a la hora de comida. Así que la familia, no sé si por obligación o porque llegué a esa hora, me invitaron a comer. Cuando pusieron todos los utensilios para comer, pusieron un puesto vacío. Y yo pensé, porque como no había preguntado, que estaban esperando a alguien. El hijo, la hija, el padre y la madre, y un puesto vacío. Y empezamos a comer. Y de pronto veo que todo el mundo, excepto el joven, la hija, el padre, la madre, le hablan al puesto vacío. Y yo dejé de comer. Porque me di cuenta que le estaban hablando a la persona que se había muerto. Y les pregunto, ¿hace cuánto tiempo se murió su hija? Hace 3 años. Y el hijo movió la cabeza así como molesto, porque se notaba que era el más sano de la familia. Le dije, ustedes están enfermos, le dije. Ustedes tienen un duelo paranoico, un duelo poco sano. Ustedes necesitan ayuda porque ustedes deberían haber superado esto hace mucho rato. Los duelos normales duran entre 6 meses y 2 años. Y cuando dura más de ese tiempo es porque no has gestionado bien tu duelo. Y tenemos que aprender. Y eso no se aprende en la escuela. Supuestamente deberían nuestros padres habernos enseñado. Pero resulta que nuestros padres de pronto están tan conflictuados como nosotros, porque tampoco les enseñaron a ellos. Tenemos que aprender. Cuando no aprendemos a gestionar la tristeza, nos enfermamos. Cuando murió mi hermano, yo era el único pastor de la familia, después, al tiempo después, mi hermano también es pastor, pero como yo era el pastor, cometí la tontería de ser el fuerte, que es una tontería, animando a todo el mundo, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, y haciéndome el fuerte, y no hice un buen duelo. A los 6 meses estaba con depresión. Una depresión que me duró un buen tiempo. Y simplemente fue por no manejar bien el duelo. Los duelos hay que controlarlos. Y aunque tengas esperanza, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a estar molesto, tienes derecho. Porque la emoción es normal. Y tienes que aprender a gestionarla. El hecho de que tú estés triste no significa que tengas que entristecer la vida al resto, pero al menos exprésalo y dile, estoy así porque estoy triste, punto. Y es parte de la vida estar triste. También no gestionan bien esos que andan riéndose todos los días, a cada rato. Ese es el otro extremo, que es una forma de negación de la existencia. La mayoría de los payasos generalmente son payasos tristes, que llevan toda la procesión por dentro y lo expresan de una forma distinta. Y cuarto, lo más difícil en contextos cristianos. Para tener una mente sana necesitas mantener una mente abierta. ¿Cómo hacemos para mantener una mente abierta con tanta gente con mente cerrada? Mantener la mente abierta significa estar dispuesto a confrontar todo, a cuestionar todo, a examinar todo. ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice. Examinarlo, algunas cosas. No, es examinarlo todo y retener lo bueno. Pero antes de retener lo bueno, ¿qué tienes que hacer? Examinar. Eso significa confrontar, cuestionar, analizar, reflexionar. El otro día hablaba con una de mis pacientes que es doctora en literatura. Me hablaba de algunos libros que le hacía leer a sus estudiantes en un colegio adventista en Estados Unidos. Y yo le decía, ¿no te han molestado por ese tipo de libros? Sí me han molestado, pero si yo quiero que ellos piensen, tengo que darles a leer. Y me parece extraordinario. Leer no simplemente por leer, vamos a cuestionar, vamos a examinar, vamos a reflexionar, vamos a cuestionar lo que está escrito. Pero para eso hay que tener la mente abierta. Hay gente que me dice, no, de ese tema yo no hablo porque es peligroso. No hablarlo es peligroso. No hablarlo. Porque necesitamos hablar de todo. De todo. Porque si no lo hablamos, terminamos
con mentes tan cerradas que finalmente terminan creando guetos mentales donde la gente simplemente no reflexiona, no analiza, no crece y finalmente terminamos con ideas tóxicas que echan a perder a todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Hay un texto en la Biblia, en Mateo 22, 39, y he sacado la Reina Valera, dice, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Versión Palabra de Dios para Todos. Yo he puesto ahí en colores dos expresiones. El cómo es una expresión castellana que sirve para comparar. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo, a tu semejante? De la forma como te amas a ti mismo. ¿Cuál es el supuesto del texto? Que si vas a amar a otro, en primer lugar tienes que haberte amado ¿a quién? A ti mismo. Es básico. Hay otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Yo quiero hacer una ironía con esto. No dice el texto, ama a tu semejante por sobre ti mismo. Tampoco dice el texto, ama a tu semejante en vez de ti mismo, como algunos predican. Porque hay algunos que enseñan la abnegación. ¿Es correcta la abnegación? Sí, es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero la abnegación no significa olvidarte de ti mismo. Hay gente que se da tanto por otros que se olvida de sí mismo. Eso en psicología se llama codependencia. Los codependientes son peligrosos para sí mismos y para otros, porque se olvidan de sí mismos. Y olvidarse de sí mismo no es sano. Necesitas amar a otros, pero no olvidarte de ti, de ti. Por lo tanto, el concepto es no puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. Es decir, si no te respetas a ti mismo, si no te das tiempo para ti mismo. No. Es interesante. Nosotros somos sudamericanos, así que nosotros también estamos contaminados. Es que hay tendencias, hay una cultura, hay subculturas inclusive, los cuales nosotros estamos inmersos y hemos aprendido. Justamente hoy mi esposo me comentaba que recibió una observación. Un mail de una persona X, de un país sudamericano, donde le dice, pastor, me enteré que usted está divorciado. Dígame usted si es cierto o no. Entonces mi esposo le contesta que no, etcétera, pero ya le dice que es muy mal educado preguntar así. Pero es que así es el sudamericano. En cambio, un europeo no te hace esa pregunta. Por último, investigará, conversará contigo, pero no va y te dice, hey, usted está divorciándose o está divorciado, etc. Yo recuerdo... Perdón, mi amor. Perdón. Es un mini ejemplo de que estamos tan contaminados, somos muy respetuosos en muchos aspectos, pensamos muy tajantemente, estando muchas veces equivocados, somos impetuosos, somos irrespetuosos, especialmente con respecto a la otra persona. Entonces, en ese sentido, somos muy tóxicos. Yo recuerdo una asamblea pastoral en un país X en Latinoamérica. Habíamos más o menos unos 500 pastores. Y el que estaba dirigiendo, un personaje muy conocido, nos dice a todos los pastores, ustedes tienen que elegir, o son buenos pastores o son buenos esposos. Pero ser buen pastor y buen esposo no va juntos. Los que son buenos pastores no pueden ser buenos esposos. Y los que son buenos esposos van a ser malos pastores. Y yo, que soy deslenguado, levanté mi mano y dije, perdónenme, pero eso está en contra de todo lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía. Me dice, pero es que es así, me dice, porque tú tienes que dedicarte a la iglesia 7x7. Y le dije, no, perdóneme, hasta los animales descansan. ¿Cómo no vamos a descansar nosotros? Necesitamos descanso, necesitamos darnos tiempo para la esposa, para los hijos. Ahora, ustedes no sé si conocen, pero en Latinoamérica estamos teniendo un síndrome que en los últimos años de una cantidad enorme de divorcios entre pastores, de abandono de esposas de pastores que abandonan a sus esposos. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente que dice, basta. Estoy harto, esto no es. Mary y yo atendemos a esposas de pastores y atendemos a familias pastorales
Y hay toxicidad cuando se nos enseña que tienes que poner tu trabajo por sobre tu familia. Y eso no es correcto. No es correcto. Y el principio bíblico lo dice claramente. No es correcto. Y si no hacemos las cosas correctas, evidentemente vamos a tener resultados incorrectos. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, hacemos las cosas con equilibrio. Es algo de lo que hablábamos anoche, buscar el equilibrio. Y buscar el equilibrio significa entender que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 9, todo tiene su tiempo. No puedes enseñarle a tus hijos, educar a tus hijos online a través de Facebook. Tienes que educarlos presencialmente. A mí me encanta mi yerno, yo digo que yo estoy enamorado de mi yerno. Y una de las cosas que me gusta de mi yerno es que mi nieto lo espera todos los días, y ahora también la nieta, porque lo primero que hace mi yerno cuando llega a casa es jugar con sus hijos. Yo lo encuentro genial. Yo me emociono al ver la actitud que tienen los niños cuando ven llegar al padre. Porque saben que lo primero que va a hacer el papá es jugar con ellos. Y lo esperan con ansias para jugar con ellos. Porque la vida de un niño es jugar. Y que el padre llegue y lo primero que haga es jugar, yo lo encuentro genial. Lo encuentro genial. ¿Por qué? Porque es un hombre que le está dando el lugar que le corresponde a sus hijos en el momento que debes darlo. Porque cuando ya sea adulto, no va a servir. Todo tiene su tiempo. Las familias tienen que aprender. Dios no desea que seas mártir ni que te autosacrifiques. Ese es un concepto medieval introducido al cristianismo que es falso. Dios no desea mártires, lo que Dios desea es gente equilibrada. Gente que entienda que no podemos dar lo que no tenemos. Tú no puedes dar amor a otros si primero no te respetas a ti mismo. No puedes dar amor a otros ni lugar a otros si no te has dado un lugar para ti. Yo vivo diciéndole a muchas, especialmente a mujeres, porque las mujeres en general no descansan ni siquiera los días de descanso. Aquí dicen que en España no hay machistas. Anoche decía que eso es falso. Ya llevo 4 años acá y aprendí que los machistas españoles son de guante blanco. Aquí son machistas elegantes. Pero es un machismo al fin igual. Sábado después del culto, ¿a qué llegan los machistas españoles a su casa? A descansar. ¿Y las mujeres a dónde llegan? A la cocina. Pero eso no es machismo, supuestamente. Es machismo. Entre paréntesis, ¿por qué se produce eso? Por culpa de las mujeres. Porque deberían llegar a su casa y decirle, tú no comes hoy día porque si no ayudas no comes. Claro. Porque tiene que haber equilibrio y si no hay equilibrio esta cosa no funciona. Porque Dios no quiere que seamos mártires ni que nos autosacrifiquemos. Lo que Dios quiere es que seamos personas capaces de amarnos a nosotros mismos, de ponernos a nosotros mismos en el lugar que nos corresponde. No podemos dar lo que no tenemos. Conclusión. Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. ¿Y cuál es esa? Cuidarnos. No solo el cuerpo. Tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestras emociones. Y tenemos que aprender. Y si estás tan dañado o tan dañada porque tuviste una familia que te dañó o porque viviste experiencias traumáticas, pide ayuda. Pide ayuda. En pedir ayuda no hay pecado. El pecado es no pedir ayuda. Pide ayuda. Investiga, reflexiona, piensa. Por último, no tienes dinero para pagarle a un terapeuta. Por último, compra libros y ponte a estudiar. Porque hoy día hay muy buena literatura. Apaga el internet, apaga la televisión y ponte a estudiar. Ponte a leer. Nosotros le llamamos eso biblioterapia. Libro para aprender, para crecer. Pero tienes una responsabilidad contigo, cuidarte. ¿Por qué esto me afecta tanto? Porque no te has cuidado. Descubre por qué te afecta tanto. ¿Por qué esta situación me descontrola? Aprende por qué te descontrola. Porque nada en tu vida ocurre por azar. Todo es causa y efecto. Por alguna razón te comportas de la manera como te comportas. Porque soy violento, porque me enojo, porque digo groserías, porque golpeo la puerta,
etcétera. Porque ignoro. Exacto, porque ignoro. ¿Por qué me causa tanta molestia ciertas actitudes de alguien? Etcétera. Preguntarnos. Creo que nosotros faltamos de detenernos. No nos miramos a nosotros mismos. Estamos tan preocupados de los demás, pero no nos detenemos en mirarnos a nosotros mismos y saber, a ver, ¿qué es lo que me sucede? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué me va mal con mis amistades? Etcétera. ¿Por qué me va mal en mis estudios? Etcétera. ¿Por qué detenernos para poder inspeccionar y ver qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sigo en un trabajo que no me gusta? ¿Por qué sigo aguantando situaciones que no debería aguantar? ¿Por qué no pongo un límite? ¿Por qué no he aprendido a decir no? Y así sucesivamente. Si no soy capaz de resolverlo, tengo que pedir ayuda. Porque el primer deber que tenemos no es para otros. El primer deber que tenemos es para nosotros mismos, cuidarnos. Y si tú no te cuidas, nadie lo hace. Que ese es el concepto básico de la ética del autocuidado. La responsabilidad de cuidarte es tuya. Por eso que ese absurdo, voy a buscar a alguien que me haga feliz, perdóname, telenovela o de telenovela turca, colombiana o venezolana o española. Pero la realidad no es así. La realidad es que tienes que descubrir a alguien que te acompañe, no que haga por ti lo que te corresponde hacer a ti mismo, porque tú eres responsable de ti mismo. Amarse a sí mismo no es egoísmo, es ético. El concepto egoísmo es una palabra griega que significa girar en torno a sí mismo. Egoísmo. Girar en torno a sí mismo. Como un perro tratando de morderse la cola. Así no se olvidan. Pero el concepto amarse a sí mismo no tiene que ver con egoísmo. El concepto amarse a sí mismo tiene que ver con respeto. Respeto en primer lugar ¿a quién? A sí mismo. Es protección, es cuidado. Para poder dar. La persona que se ama a sí mismo está en condiciones de dar. El que no se ama a sí mismo no puede darse a sí mismo. Por lo tanto, amarse a sí mismo es cumplir el plan de Dios. Que te dice, ama a tu semejante de la misma forma como te amas a ti mismo. Cumplo el plan de Dios cuando tengo respeto por mí mismo. Quiera Dios, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, ayudarnos a pensar y reflexionar. Ojalá que no estén pensando, le habría bien a fulano de tal haber escuchado esto. No, piensa en ti mismo. Sí, yo no soy brujo ni aspirante a brujo, pero es sé una tendencia. cómo piensa un montón. Piensa en ti mismo. Reflexiona en tus debilidades y piensa que Dios tiene un plan y el plan de Dios es que seamos plenos, seamos felices y logremos alcanzar la plenitud en todo sentido. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe.